que el Dios de paz y el Dios de misericordia pues siga ayudándonos, hermano. Sea engrandecido siempre su nombre en medio nuestro, por su misericordia de Él hacia nosotros. Esta escritura, me gozo mucho, hermano, porque estas escrituras han sido de polémica, porque los pueblos tienen esta escritura, cuando habla ahí de lucero y todas estas cosas que habla la palabra ahí, pues tienen un concepto acerca de lo que es Satanás. Entonces, tienen un concepto en que creen que Satanás fue un ángel bueno y se convirtió en malo. Cosa que es un error, porque es parte de un programa, pero fue hecho desde el principio, dice la palabra, que es homicida desde el principio. Nunca ha sido bueno, porque no es una obra que representa lo bueno. Jesús, como obra de Dios, es el que representa la justicia de Dios. Pero es algo, hermano, de meditar, porque esa escritura ahí allá 14, desde el versículo 1 en adelante, nos deja ver la misericordia de Dios hacia su pueblo y hacia nosotros, por Él permitirnos a nosotros hoy, en estos tiempos, participar de esa misericordia de Dios que era con su pueblo, y por su amor de Él hacia los gentiles nos ha permitido nosotros también entrar a participar de esa suerte que hay en su doctrina. Como dice ahí, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Ven, hermano? Nosotros, el Señor, por su misericordia, no sé si ustedes lo creen, hermano, así. Nosotros hemos sido añadidos a esta familia de Dios en la tierra, representada por Abraham, Isaac y Jacob. Esta doctrina no cualquiera tiene ese honor. Por eso, hermano, yo le pido a Dios que nunca quite de nosotros ese espíritu de agradecerle siempre 24/7, nuestra respiración, nuestro tiempo en todo momento, no importa por el proceso que estemos pasando. A veces pasamos por pruebas difíciles, pero Dios siempre con nosotros nos ayuda. Como dice Él, que pasó a Israel por las aguas y lo pasó por el fuego, y ni se ahogaron ni se quemaron, porque Jehová era con ellos y estaba con ellos. Nosotros, ahí pasando el proceso de la enseñanza, Dios va permitiendo que vayamos pasando por el proceso, porque es así donde vamos aprendiendo todo. Porque Dios no hace ni crea ningún creyente con laguna, no hace completo, hermano, para que como obra de Dios tengamos conciencia de lo que pasó, está pasando y pasará. Ustedes saben, hermano, que Dios lo primero que ha ido haciendo con nosotros es que Él ha ido echando la guerra, porque ha ido echando todos nuestros enemigos que no están lejos, están dentro de nosotros. Son muchas las ideas, muchos los conceptos, muchos los pensamientos que nos llegan, que la obra llamada Jesús en nosotros pasa por todos esos procesos. Por eso es que vemos, hermano, a David pasando por el proceso, pero que es en representación de Israel. Porque quiero decirle, hermano, que la obra de Dios, a Dios le da lo mismo a un hombre que a una nación. Entonces, todo lo que pasa en la palabra no está fuera del individuo. Dios inicia lo mismo que ha de pasar en general, lo que ha de suceder en general con todo, con un pueblo que aún literalmente ha sido oprimido en todos los sentidos, masacrado. El pueblo de Israel ha sido odiado y es odiado porque ha sido y es el representante de Dios en la tierra. Entonces, nosotros que tenemos la suerte de ir viendo este testimonio en un hombre como en un pueblo, como en millones, porque
en ese testimonio no tiene Dios dos moldes, es uno solo, es un solo molde que Él tiene, por el cual todos los salvados han de pasar por ahí, y al final quedaremos reunidos en esta familia. Hemos iniciado un camino cuyo nombre es Jesús, cuyo terminal es con Dios la reunión, porque el lugar de Dios siempre ha estado como juicio, como asiento en el pueblo. Recuérdense del Salmo 50, que cada vez que Dios quería jugar a su pueblo, Dios reunía a los cielos y a la tierra. Entonces esto no es en el espacio, siempre ha estado Dios en oculto del pueblo, porque dice la Escritura que no hay ese que viva y que no vea a Dios, porque vivo nadie puede ver a Dios. Por eso es que hay un juicio de parte de Dios establecido, que el hombre muera y después viene el juicio, porque entonces tiene todo que terminar, todo tiene que quedar eliminado. Por eso es que ese capítulo habla ahí de todo lo que oprimieron a Israel, Dios le ha de pagar. Todo lo que eso lo vemos nosotros personal. Hoy nosotros nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque vemos la lucha de Dios para podernos liberar, hermano. Porque yo le voy a decir algo. Esta doctrina no es tan fácil creer, hermano. Es un sacrificio de parte de Dios, porque es que son muchas las oposiciones dentro de nosotros mismos que se levantan y será así y no es así. Pero mira que dice aquí, mira que dice allí, y empieza ese espíritu de la misma palabra y el espíritu del enemigo ahí acusándonos. Pero Dios quita una cosa, pone la otra, quita una cosa y vamos caminando escalón a escalón, vamos avanzando y está más cerca de nosotros, hermano, la salvación que cuando creímos. Nos gozamos, hermano, en esto porque vamos mirando y agradecidos de Dios, porque vemos que si no estuviéramos pasando por el proceso, nosotros estuviéramos repitiendo una historia. Pero nosotros no estamos repitiendo una historia, estamos viendo la obra de Dios realizándose en nosotros, porque vamos participando del sufrimiento de Cristo que iniciaron aquello, porque dice que como ellos participaron de la crucificación, del sacrificio, también participaron del bien. Entonces nosotros, hermanos, vamos en el proceso contentos, como decía el apóstol Pablo, que él se gozaba en lo que él padecía, porque ellos eran presos del Señor, libres del enemigo, pero presos por el Señor. Entonces nosotros nos ha hecho el Señor preso, porque no nos gobernamos. Ya nuestra mente, nuestro sentir, nuestra búsqueda no es lo nuestro, sino ahora, porque de no ser así nosotros fuéramos, ya usted sabe, yo tuviera mi avión, el hermano Aníbal tiene el avión, porque yo le decía en estos días a un grupo de personas que hablaba con ellos, que yo conozco una ley que se llama la ley del sonido de parte de Dios, que nos permite trancar los cerebros. Yo puedo tener 1,000 o 2,000 o 3,000 personas trancadas viviendo de ellos, pero nuestra meta, nuestros códigos no es ese. Nosotros no nos alimentamos de la ignorancia. ¿Por qué? Porque escribía hoy algo que me permitía a Dios meditar. Y escribía eso y decía que conociendo la verdad, vamos aprendiendo a ser libres. Eso lo escribí por ahí. Conociendo la verdad, vamos aprendiendo a ser libres. Y me hacía mi espíritu una pregunta: ¿qué es la verdad? Conociendo la verdad, vamos aprendiendo a ser libres. Y me hacía mi espíritu una pregunta: ¿qué es la verdad? Le digo esto, hermanos, para que lo mediten, porque hay muchas verdades. Porque si ustedes le dicen que si la tierra gira, usted no puede decir que no. Eso es una verdad. Pero de todas las verdades, hay una que es la completa, que no es decir es Jesús, es que usted conozca que es Jesús como la verdad. Entonces, cuando usted va conociendo a Jesús como la verdad, usted va entendiendo entonces que esa verdad le va haciendo a usted libre, porque el pueblo de Israel creía estar libre, pero Jesús dijo: por cuanto dicen que son libres, en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué? Porque el libre es aquel a quien el Hijo verdaderamente lo hace libre. Entonces nosotros hemos iniciado, el Señor ha iniciado en nosotros un proceso de libertad, y eso, hermano, se lo agradecemos infinitamente a Dios, porque vuelvo y les repito, nosotros no creemos como creen la gente, no porque nosotros hayamos sido mejores que ellos, no. Es que la palabra nos ha venido libertando nuestro espíritu
y lo ha trasladado a un lugar de reposo que tiene la palabra, porque ya la palabra está trabajando con nosotros, no lo que trabajaba antes, porque la palabra no está trabajando con nosotros con un cuerpo de ignorancia, la palabra está trabajando con un cuerpo, como dijo David, en tu luz veremos la luz. ¿Usted ve? Una luz, como hace la palabra referencia en el Génesis, y le voy a dejar ahí, hermano, ese punto para que ustedes lo analicen. Miren, el Génesis dice la Escritura en el capítulo 1, que la luz y la tiniebla estaban juntas. Y usted diría, Cristo es la luz. ¿Y cómo es que Cristo está junto con la tiniebla? Hoy la palabra dice también en Isaías, usted ve, hermano, por qué es que muchas personas tropiezan con las Escrituras. Porque es que entonces, al no tener conciencia de lo que es bueno, entonces piensan que lo bueno, para saber qué es lo que es bueno, usted tiene que primero saber qué es lo que es malo. Entonces, que usted analiza y se da cuenta que en el orden del código que tiene la doctrina de Dios, estando Jesús y la tiniebla juntas, usted no ve que dice la palabra, también el mismo Jesús hizo una obra con los apóstoles, y cuando se durmieron, el enemigo sembró cizaña, y ellos quisieron arrancar la cizaña, y Jesús no dijo, no, déjenla que crezcan juntos, porque no había todavía la capacidad, porque en Dios todo tiene su tiempo. No tenían ellos la capacidad para separar una cosa de la otra. Entonces la luz y la tiniebla juntas, si usted no tiene una conciencia, usted no sabe qué es lo que es la luz y la tiniebla, porque la tiniebla es un conocimiento también. Por eso dijo Jesús, que si vuestro conocimiento es vuestra tiniebla, ¿cuánto más no serán la misma tiniebla? Usted ven, hermano, entonces, todo, hay un tiempo donde la palabra va separando y poniendo en orden su creación en cada uno de nosotros, que es lo que ha hecho la palabra. Entonces usted va entendiendo eso y le va agradeciendo a Dios. Porque hoy usted entiende, es porque la palabra va haciéndolo a entender, va despertando nuestro sentido, nuestro entendimiento, y vamos entendiendo entonces la obra de Dios. Así, hermano, que reciba de mi parte un abrazo, que el Dios de paz y Dios de misericordia, pues sigamos, hermano, analizando esa escritura para que sigamos mirando el propósito de Dios y la misericordia de Dios con su pueblo de Israel y con nosotros que hemos sido añadidos a esta familia. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por este honor. La paz de Cristo. Gracias al Señor Jesús en esta tarde, en esta noche, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Le voy a dejar de saber desde ahora, si Dios lo permite. Bueno, cuando terminemos, te dejo saber. Bueno, hermano, primeramente estas escrituras han salido y han llegado a nosotros como llegaron las del domingo, como llegó la enseñanza del domingo, porque Dios tiene un propósito con el pueblo, con su obra. Y una pregunta que algo que le voy a decir es que nadie puede vencer al mal si no se conoce. Nadie puede vencer al mal si usted no lo conoce. Y por eso es que Dios ha estado enviando estas escrituras. Me gustó la parte de la hermana Andrea, me gustó mucho lo de la Torre Babel. Está todo relativo a esto que estamos tratando en esta tarde. Y otra cosa es una pregunta: ¿quién es el que primero edifica en el hombre? Esa es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Quién es el que primero ha edificado en nosotros? Y también eso tiene que ver con lo que dije: nadie puede vencer al mal si no se conoce. Entonces, si el primero que edifica en nosotros no es Dios, y es Dios, porque Dios, como decía la palabra por el hermano Rafa, que hay una luz en nosotros, en el hombre, que es tiniebla. Y el hombre, si no conoce que esa luz es tiniebla, se queda en su tiniebla pensando que está en luz. Pero el que conoce la luz sabe que está en tiniebla, porque es el que conoce la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y por eso le dijo Jesús: velad que la luz que hay en vosotros no sea tiniebla. Entonces eso es así. Y nosotros queremos que el Señor nos ayude, como decía el hermano sobre la parábola de la cizaña y el trigo. Si usted llega a poner la cizaña en una mano y el trigo en otro y se la junta, usted quizás no pueda distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo, porque se parecen tanto y tanto. La espiga del trigo
y la espiga de las cizañas son casi iguales. Y por eso es que nosotros, Dios nos tiene que dar ese discernimiento, esa capacidad para saber lo que está haciendo en la palabra de nosotros. En nosotros está haciendo la palabra una obra. ¿Y qué ha querido Dios con estas escrituras que hemos tenido en estas 2 semanas? Lo que Dios quiere que conozcamos es el misterio de la iniquidad. ¿Y dónde opera el misterio de la iniquidad? Por eso en 2 Tesalonicenses decía la palabra el domingo, que nadie nos engañe, porque nosotros queremos estar en el aire de la palabra, queremos llegar a los lugares celestiales donde la palabra tiene promesa de llevarnos a todos. Porque la palabra quiere sentarnos, como dijo Jesús, que quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Pero eso no es que usted quiera estar ahí. Usted tiene que pasar el proceso de la enseñanza para llegar a sentarse, y esto es la manera de hacerlo. Jesús dijo, al que venciere en Apocalipsis, le daré. Eso es el que nos da ese poder. Al que venciere. ¿Vencer qué? Es lo que estamos hablando aquí. Nadie puede vencer al mal si no lo conoce. Porque la lucha es entre el bien y el mal. Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. ¿Será que nos vamos a sentar en un trono en algún lugar? No, pero es que vamos a estar sentados en el testimonio de la justicia, sentados firmes, siendo Jesús el Rey en nuestra vida, siendo la justicia de Dios la que gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entero ser. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí se cumple lo que dice Juan: en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. La enseñanza, hermano, quiere llevarnos al lugar de su gloria. Esta escritura aquí nos lo está diciendo claro. Lo primero que se siembra en nosotros, el primero que edifica en el hombre, usted tiene que ver que Pablo lo explica claramente. Está hablando en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que se tiene que traer la imagen del terrenal primero. La enseñanza, lo primero que nos forma a nosotros es un cuerpo terrenal, con el sentido terrenal, con una intención terrenal. Porque si es terrenal, todo lo que tiene ese cuerpo es terrenal. Y en ese cuerpo terrenal, ahí opera, como dice en Santiago, la sabiduría que es de este mundo, es terrenal, animal y diabólica. Usted ve, eso está contenido. Y Dios quiere sacarlo de ese lugar. Porque usted está mirando, como dice aquí, en el huerto del Edén estuviste. Está hablando del testimonio de Adán, está hablando del ministerio de la ley, el ministerio primero de la palabra. Querubín protector fue puesto allí para que cuidara, para que labrara ese lugar. Y eso es lo primero que ha cuidado, ha labrado la vida del creyente. Y labra. Lo que pasa es que nosotros, los creyentes, están a 1.000 millones de millas luz de esta expresión en la palabra. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que hemos traído la imagen del terrenal. Pero así como hemos traído, la promesa es aquí que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Por eso es que hay que vencer. Y para vencer hay que llegar al conocimiento de lo que vio Pablo, porque Pablo estaba buscando por qué era que él hacía lo que no quería hacer. Y halló él en esa búsqueda que el pecado moraba ¿dónde? En mí. Y hallé que el pecado mora en mí.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, no está hablando de este cuerpo, sino el cuerpo primero de la palabra, sirvo a la ley del pecado. Por eso es que el cuerpo primero tiene que ser destruido, porque ahí opera inconscientemente y sin que el hombre se dé cuenta la iniquidad, y que se hace pasar por Dios, se presenta por Dios, y hasta que el creyente no despierte va a pensar que es Dios el que está en el lugar. Pero cuando Dios le abre los ojos, como dice aquí en Lucas 10, en Lucas 24, donde dice que el Señor le abrió el entendimiento, pero lo que le abrió fue los ojos, porque cuando el hombre entiende es que ve, porque nosotros podemos andar con Jesús mucho tiempo y no ver lo que tenemos en nosotros. Le abrió el entendimiento para que vieran, porque nadie puede ver lo que es el mal si Jesús no se lo enseña, no nos lo muestra. Porque nosotros lo que conocemos es como el mal. Si yo le hago algo a mi esposa, si le digo algo al vecino, si hago algo malo natural comúnmente. Pero eso no es lo que la palabra está hablando de mal, esos son males comunes. Pero el mal es que yo no haga correctamente lo que tengo que hacer en la enseñanza. Eso es lo malo. Porque dice que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Eso es el mal. Que tenemos una enseñanza que nos está dirigiendo, nos está encaminando, nos está llevando adelante y que nosotros nos vayamos contrario a lo que la palabra está enseñando. Eso es malo. Desviarnos, distraernos, dormirnos. Y mire, si fueron los discípulos los que se durmieron y el enemigo vino y sembró cizaña, no, hermano, tenemos que estar bien atentos a lo que la palabra nos está diciendo. Se durmieron y vino un enemigo y sembró cizaña. Y la cosa es, como le dije al principio, la cizaña y el trigo se parecen tanto que si usted se pone a tratar de arrancar la cizaña, se puede llevar el trigo con ella. Y por eso es que no seamos impacientes, esperemos pacientemente que el tiempo de Dios llegará, porque el Señor nos va a dar esa capacidad. La serpiente le dijo, era astuta y le dijo, de todo le dijo a la mujer que podía comer del fruto. Y la mujer dijo, no, Dios nos dijo que de la serpiente, del árbol del que está en el medio del árbol, no podemos comer. Y la serpiente le dijo, sabe Dios que no moriréis, sino que seréis igual a Él, conociendo el bien y el mal. Eso fue una conversación que viene en la mente del creyente. Con astucia no moriréis, sino que sabe Dios que seréis igual a Dios. ¿Y quién no quiere ser igual a Dios? ¿Quién no quiere sentarse con Dios en el lugar de su gloria? Todo en la palabra tiene un orden. Dios quería que el hombre comiera, Dios quiere que el creyente come. Tenemos que comer de ese árbol porque no podemos pasar sin comer de ese árbol. Pero es para que sepamos la condición. Cuando ellos comieron, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que estaban desnudos. Y hasta que Dios sea el que nos vista, estamos desnudos. Y estaban desnudos y se dieron cuenta, ¿pero por qué? Por medio de una enseñanza. La enseñanza los dejó ver que estaban desnudos. Y cuando el hombre se siente en la incapacidad de estar desnudo, ¿qué hace? Se esconde. Se esconde ante la justicia, porque ante la justicia no puede nadie estar, si no estar vestido de Jesús. Todo es un orden en la enseñanza. Y Dios ha querido en estos últimos días que nosotros nos atencionemos más para que conozcamos
para que lleguemos a conocer bien lo que dice la enseñanza sobre el bien y el mal. Porque queremos estar con el Señor y el Señor nos va a llevar al lugar en donde Él va a reinar y va a ser rey sobre toda la tierra. Pero esto es un proceso y es por medio de una enseñanza que Dios lo va a hacer. Y nosotros estamos en ese orden de la enseñanza, estamos viendo cómo la palabra poco a poco ha ido haciendo su trabajo entre nosotros. Así que no tenemos que desesperarnos ni preocuparnos por nada, sino seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, pero no en el hombre que todos pintan por ahí. Antier estaba leyendo un comentario que hizo el artista de cine, que hizo el papel de Jesús de Nazaret. ¿Se recuerdan esa película que salió? Entonces, ese señor que hizo ese papel escribió un artículo pidiéndole a la gente que no lo adoraran a él, porque todo el mundo, él parece al Jesús que pinta todo el mundo, él es el mismo cuadro. Por eso lo escogieron a él para hacer el papel. Y él le dijo que no lo adoraran a él, sino que adoraran a Dios, porque él no era Dios. Usted está viendo que hasta las piedras le estaban hablando a la gente, porque la gente tiene una imagen ya tatuada en la mente, y le damos gracias a Dios que el Señor nos está librando de esa iniquidad, ¿verdad? Porque eso es una de las iniquidades más grandes que pueda haber, que nosotros digamos que Dios es una persona, un hombre. Eso es una abominación, y el Señor pues nos ha estado librando de eso, y en parte el Señor nos ha venido dando conciencia de los principios de la iniquidad, para que nosotros pues nos libremos y andemos con libertad, como dice aquí el verso 3, los tomarán de los pueblos y los traerán a su lugar, a la casa de Israel, y poseerán por siervos criados la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron y se enseñorearán. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Oye, a todos nos hicieron servir, pero muchos nos tenían como esclavos haciendo paja, ¿sabe? Pero el Señor nos ha venido librando, y le damos gracias a Dios en esta noche por esta misericordia, y esperamos que el Señor pues nos siga ayudando por medio de los hermanos que le toca el domingo, el hermano Pancho, el hermano Miqueas, que oremos por ellos para que Dios los ayude y que le dé lo que el pueblo necesita, porque nosotros queremos que Dios nos dé lo que necesitamos. Queremos crecer y avanzar hacia adelante, y vamos a dejarlo hasta aquí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, en los cielos en su trono
Israel fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, no como Pedro, que al quitar los ojos de Jesús se fue hundiendo y su clamor le restauró. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En los cielos en su trono se sentó. Ya no miremos las cosas que perecen, en las cuales no hay ninguna vida. Solo miremos a la palabra del Señor, la cual nos ofrece su vida, y esta vida está en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En los cielos en su trono se sentó. En los cielos